Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Espero que les guste y se suscriban. En el video de hoy les voy a enseñar paso a paso cómo tejer esta chaquetita. La hice para que haga conjunto con la mantita que les mostré la semana pasada. En la caja de información les voy a dejar el link de esa mantita, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora la chaquetita es para bebés de más o menos 6 a 9 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña desde más o menos 0 a 3 meses hasta más o menos 24 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, comencemos con el paso a paso de esta linda chaquetita, pero antes no se les olvide, todos mis videos siempre están en español y en inglés. También no olviden suscribirse, activar la campanilla y si les gustó este paso a paso, por favor déjenme su like. Gracias por su apoyo siempre. Ok, para tejer este suétercito voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, esta es la lana que voy a usar. Voy a usar en este color rosa y voy a usar en el color blanco. El color blanco va a ser el color principal. Esta es la marca, se llama Super Soft Baby Double Knit James Seabread. Es una lana para bebé número 3. Bueno, aquí para empezar tengo un total de 62 cadenas. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 32 centímetros, que son más o menos 12.5 pulgadas. Ahora, si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien. Continúen con el siguiente paso. Bueno, aquí para continuar, en la segunda cadena después del gancho, 1, 2, aquí vamos a hacer un punto bajo. Ahora, en la siguiente cadena también vamos a hacer un punto bajo y así voy a continuar para esta primera vuelta. Nada más voy a hacer un punto bajo en cada una de las cadenas. Al final de esta primera vuelta voy a tener un total de 61 puntos bajos. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta primera vuelta, tengo un total de 61 puntos bajos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto, están ahí para que cuando terminemos el canesú esta parte aquí quede recta. Cuando ustedes cuenten sus puntos nada más van a contar los puntos altos, que es el número de puntos que yo les voy a dar al final de cada vuelta. Bueno, aquí para empezar encima de este primer punto bajo voy a hacer un punto alto. Una cadena, me salto un punto bajo y en el siguiente voy a hacer un punto alto, una cadena, me salto un punto bajo y en el siguiente punto alto, cadena. Así voy a continuar hasta terminar esta segunda vuelta. Hacemos un punto alto, cadena, me salto un punto bajo y en el siguiente punto alto, cadena. Continúen así hasta terminar esta segunda vuelta. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar esta segunda vuelta. Tengo mi último punto alto, cadena, y tengo aquí 2 puntos bajos. En el último punto bajo voy a hacer un punto alto. Y así termino esta segunda vuelta con un total de 31 puntos altos. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer 2 cadenas, voy a girar. Ahora, empezando encima de este primer punto alto, voy a hacer un punto alto. Adentro de cada uno de los espacios de cadenas, vamos a hacer 2 puntos altos. Encima del punto alto, hacemos 1. Y de nuevo, adentro del siguiente espacio, 2 puntos altos. Así vamos a continuar para el resto de esta tercera vuelta. Vamos a hacer 1, 2, 1, 2, 1, 2, hasta llegar al último espacio. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta tercera vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta, tengo un total de 91 puntos altos. Aquí al final terminé haciendo encima del último punto alto, el último punto alto. Para la cuarta vuelta hacemos 2 cadenas y giramos. Ahora para esta vuelta número 4, empezando encima del primer punto alto, hacemos un punto alto, cadena. Me salto un punto alto y en el siguiente vamos a hacer punto alto, cadena. Me salto un punto alto y en el siguiente punto alto, cadena. En esta vuelta vamos a repetir lo mismo que hicimos en la segunda vuelta. Punto alto, cadena, me salto un punto alto y en el siguiente punto alto, cadena. Así vamos a continuar para esta cuarta vuelta. Continúen y nos vemos al final.
Estoy al final de esta vuelta número 4. Aquí al final hice mi último punto alto. Tengo un total de 46 puntos altos separados de una cadena. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora empezando encima de este primer punto alto vamos a hacer un punto alto. Aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos en la tercera vuelta. En cada espacio de cadena hacemos 2 puntos altos. Y encima del punto alto hacemos 1. Así es que ustedes van a hacer 2 en el espacio de cadena y luego 1 encima del punto alto. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 5. Aquí me hace falta mi último espacio de cadena y el último punto alto. En este último espacio de cadena nada más voy a hacer un punto alto y encima del último punto alto un punto alto. Ahora estamos haciendo este ajuste aquí en este último espacio de cadena para que al final de esta vuelta quede en un número impar. Tengo 135 puntos altos al final de esta vuelta número 5. Ahora para la vuelta número 6 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora en esta vuelta vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí. Encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto cadena. Me salto un punto alto y en el siguiente punto alto cadena. Me salto un punto alto y en el siguiente punto alto cadena y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta número 6. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 6. Tengo un total de 68 puntos altos separados de una cadena. Ahora para la vuelta número 7 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta, empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto. Ahora miren aquí, en el espacio de cadena, este primero que está aquí, voy a hacer 2 puntos altos. Encima del siguiente punto alto voy a hacer 1. Y en el siguiente espacio de cadena voy a hacer nada más un punto alto. Otra vez más, encima del punto alto, un punto alto. En este espacio de cadena voy a hacer 2. Encima del punto alto, 1. Y en el espacio de cadena 1. En esta vuelta no vamos a aumentar muchos puntos, por eso es que lo estoy haciendo de esta manera. Si es que ahora encima de los puntos altos lo mismo, un punto alto y de nuevo repetimos 2 puntos altos en este espacio, encima del punto alto 1 y en el siguiente espacio nada más hacemos un punto alto. Así es que continúen así por toda esta vuelta. Recuerden que no estamos haciendo lo mismo que hicimos en esta vuelta. En esta vuelta hacíamos siempre 2 puntos altos en cada espacio de cadena. Aquí nos vamos a alternar entre 2 y luego 1. 2, 1. Así es como vamos a trabajar esta vuelta. Bueno, continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 7, tengo un total de 169 puntos altos. Ahora para la vuelta número 8 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta vamos a repetir lo mismo que hemos hecho en esta vuelta de puntos altos separados de cadena. Si es que empezando encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto, cadena, me salto un punto alto y en el siguiente punto alto, cadena, me salto un punto alto y en el siguiente punto alto, cadena. Así voy a continuar para el resto de esta vuelta número 8. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 8. Al final de esta vuelta número 8 tengo un total de 85 puntos altos separados de una cadena. Ahora lo que vamos a hacer es, miren, vamos a dejar pendiente aquí este color blanco porque vamos a terminar de hacer el canesú. Lo que voy a hacer a continuación es opcional. Si ustedes quieren continuar y dejar el canesú así como está precioso, ya está terminado. En la siguiente vuelta, cuando comencemos aquí de nuevo con el color blanco, vamos a dividir las mangas. Así es que continúen viendo en esa parte si ustedes no quieren hacer esta parte que les voy a mostrar para terminar el canesú. Miren, lo que voy a hacer aquí es, antes de continuar, voy a poner este marcador de puntos. Ustedes pueden hacer un pequeño nudo aquí para que no se vaya a deshacer esta última vuelta que hemos hecho. Yo voy a poner este marcador de puntos ahí y lo voy a dejar ahí. Ahora, esta vuelta número 8 la hice de adentro hacia afuera. Este es el lado revés del canesú. Este va a ser el lado derecho, el lado que se va a mirar. Así es que nos vamos a ir aquí. Aquí está este cabito de hilo que me sobró.
cuando iniciamos y hicimos las cadenas, así que nos vamos a ir a este lado. Y en la vuelta número 1, la vuelta número 3, la vuelta número 5 y la vuelta número 7 vamos a hacer lo mismo. Miren, aquí cuando hacíamos estas vueltas de puntos altos, cadenas separado de un punto bajo, dejábamos aquí este punto. Miren, en medio de los dos puntos altos está un punto ahí. Empezando aquí, miren, en esta primera vuelta de puntos bajos, voy a meter el gancho. Estoy usando el mismo gancho de 3.5 milímetros. Voy a meter el gancho ahí y vamos a trabajar estas vueltas con este color rosa. Yo voy a usar aquí y voy a jalar esta lazada. Voy a hacer una cadena. Y en este mismo espacio, en este punto bajo, voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en este mismo punto. Ahora voy a hacer 2 cadenas, me voy a ir al siguiente espacio, miren aquí, ahí está el punto bajo que dejábamos de separación, meto el gancho allí, hago un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, me salto al siguiente espacio aquí y aquí en medio está el punto bajo, hago punto bajo, 3 cadenas, punto bajo y ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer, miren, y así es como se va a mirar ya cuando hemos terminado de hacer esta vuelta. Creo que se mira bien así. Es opcional, si ustedes no lo quieren hacer, continúen con la parte donde vamos a dividir las mangas. Bueno, así voy a hacer esta vuelta hasta llegar aquí a este lado y luego vamos a hacer lo mismo para la vuelta número, déjenme ver, 3, 5 y 7. Pero se los voy a mostrar cuando terminemos esta vuelta. Vamos a cortar el hilo y vamos a iniciar de nuevo aquí para que todos estos puntos aquí queden en la misma dirección. Vamos a decir que esta es la vuelta número 1, luego 2, 3, 4. Continúen, terminemos de hacer esta primera vuelta decorativa y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de cadenas, aquí en este último punto bajo, que es el último espacio ahí. Hice mi último punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Ahora corté el hilo y aquí vamos a tratar de hacer un punto deslizado. Aquí están unas cadenas ahí, voy a jalar una lazada y ya corté el hilo, voy a pasar el hilo por esa última lazada. Y así es como vamos a terminar esta parte. Miren qué lindo se mira aquí, esta orillita aquí alrededor del cuello. Y bueno, ahora nos vamos a ir aquí al otro lado y vamos a hacer lo mismo en esta vuelta y ustedes van a hacer el resto, van a hacer esta vuelta y esta vuelta, o más bien van a terminar la segunda vuelta aquí. Y lo mismo, de la misma manera como iniciamos aquí, lo vamos a hacer aquí. Vamos a meter el gancho así, miren ahí en este primer punto que está en medio de estos últimos 2 puntos altos. Y con la misma lana, el color rosa, vamos a hacer una lazada. Y vamos a jalar esta lazada hacia el frente. Vamos a hacer una cadena. Y lo mismo, un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 2 cadenas. Y en medio de los siguientes 2 puntos altos aquí, hacemos punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y esta parte es lo mismo que hemos hecho en esta parte de arriba y ahí está, miren, así es como se va a mirar. Así van a continuar hasta terminar aquí a este otro lado. Aquí van a terminar y cortar su hilo y van a iniciar aquí esta siguiente vuelta y la última vuelta aquí. Así es que en la vuelta número 5 y la vuelta número 7 ustedes van a hacerlo aquí y aquí. Yo voy a hacer esa parte, luego vengo y les muestro ya el canesú terminado. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer estas 4 vueltas aquí en el canesú. Miren, ahí está precioso. Me encanta cómo se mira el canesú. Estén pendientes, voy a hacer un vestidito también con este mismo canesú. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a retomar aquí la vuelta número 8, la que dejamos aquí pendiente, y vamos a dividir las mangas. Miren, al final de esta vuelta número 8 les había dicho que teníamos un total de 85 puntos altos separados de una cadena. Así es que ahora lo que vamos a hacer es dividir las mangas, como les digo, y aquí les voy a dar los puntos que necesitan tener para cada sección. Miren, para los delanteros vamos a tener 12 y 12 puntos altos. Okay. Luego en medio aquí vamos a poner un marcador. Desde aquí
hasta el siguiente marcador van a ser las mangas y tengo un total de 18 para las mangas. Para la parte de atrás tengo 25 y para la otra manga también 18 y para el otro delantero 12. Así es que se hace un total de 85 puntos. Así vamos a dividir las mangas. Bueno, así es que aquí vamos a continuar. Aquí vamos a comenzar a contar vueltas ya que vamos a dividir las mangas y así les puedo decir cuántas vueltas vamos a hacer para el resto del suétercito. Así es que aquí miren, para hacer esta primera vuelta donde vamos a dividir las mangas vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora encima de este primer punto alto voy a hacer un punto bajo. Ahora tenemos estos espacios aquí, miren, de puntos altos separados de una cadena. En este primer espacio aquí voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Una cadena. En el siguiente espacio hacemos un punto bajo, una cadena. En el siguiente espacio 4 puntos altos. Aquí estoy haciendo el punto que hicimos en la mantita. Así es que ahí está, 4 puntos altos. Ahora vamos a hacer cadena, en el siguiente espacio, punto bajo, cadena, y en el siguiente espacio una conchita de 4 puntos altos. Una cadena, en el siguiente espacio, punto bajo, cadena, en el siguiente espacio, conchita. Cadena, punto bajo, cadena, conchita. Cadena, punto bajo, cadena, conchita. Ahí está, cadena, y en este último espacio de cadena aquí hacemos punto bajo. Y aquí está el delantero. Miren, para el delantero tengo 2, 4, 6 conchitas. Ahora para dividir la manga voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Me voy a saltar estos puntos altos de la manga que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. En este espacio de cadena donde está el marcador, aquí voy a hacer un punto bajo. Y aquí está la manga ya dividida, miren. Ahora voy a hacer una cadena y en el siguiente espacio, que es este, una conchita. Ahí está. Ahora aquí vamos a poner un marcador porque como aquí en la parte de atrás tengo 25 puntos altos, vamos a marcar el número 13. Aquí está el marcador. Este es el primer punto alto de los 25 que tenemos aquí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En este punto alto número 13 vamos a poner un marcador. Así es que aquí vamos a continuar con esta misma secuencia. Ya tengo mi conchita, cadena, punto bajo, cadena, conchita. Y así voy a continuar hasta llegar al marcador. Esto es lo mismo que acabamos de hacer en el delantero. Cadena, punto bajo, cadena, conchita. 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 Una cadena y aquí
tenemos este espacio y luego tenemos el punto alto donde hemos puesto el marcador. En lugar de hacer el punto bajo en el espacio de cadena, lo vamos a hacer encima del punto alto. Luego hacemos cadena, me salto este siguiente espacio y en este que sigue aquí voy a hacer la conchita. Este ajuste lo estoy haciendo porque si continúo con la misma secuencia de conchita, punto bajo, aquí antes de dividir la manga voy a terminar con conchita y no quiero terminar con conchita, quiero terminar con un punto bajo. Perdón, aquí en este marcador de puntos aquí. Así es que por eso es que estamos haciendo este ajuste. Y ya van a ver, aquí voy a continuar para que miren. Está mi conchita, punto bajo, cadena, conchita, cadena, punto bajo, cadena, conchita. Cadena, punto bajo, cadena, conchita. Cadena, punto bajo, cadena, conchita. Cadena, punto bajo, cadena, conchita, cadena, punto bajo en este último espacio. Miren dónde está el marcador. Ahora vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Vamos a saltarnos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntos altos y en este espacio donde está el marcador de puntos vamos a hacer un punto bajo, cadena y en el siguiente espacio conchita. Y así van a continuar ustedes hasta terminar esta primera vuelta y ya les voy a mostrar aquí cómo nos ha quedado. Así, cadena, luego punto bajo y cadena y luego conchita, punto bajo, conchita, punto bajo, conchita, punto bajo, conchita, punto bajo, conchita, punto bajo. Así es que así van a continuar ustedes. Miren, aquí está la parte de atrás. En la parte de atrás, con el ajuste que hicimos aquí, tengo que tener 12 conchitas. 2, 4, 6, 8, 10, 12 conchitas. Miren, ahí está. Así es que cada delantero va a tener 6 conchitas y la parte de atrás va a tener 12. Y debajo de cada manga tenemos 4 cadenas. Bueno, continúen así, terminemos de hacer esta primera vuelta. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta, está mi última conchita aquí en este último espacio, encima del punto alto que está aquí al final, no de las cadenas, sino que del punto alto, voy a hacer un punto bajo. Y así termino esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Ahora, cada delantero tiene 6 y 6 conchitas y para la parte de atrás tiene 12. Así es que se hace un total de 24 conchitas al final de esta primera vuelta. Ahora, estos hilos que están aquí, no se preocupen que cuando hagamos la orilla aquí de los delanteros vamos a esconder todas. Así es que no se preocupen. Bueno, ahora para continuar y hacer la segunda vuelta, aquí esto es lo que vamos a hacer, miren. Vamos a hacer 3 cadenas, vamos a girar. Ahora aquí miren, tenemos la primer conchita, tenemos 4 puntos altos, vamos a trabajar 2 puntos altos, enredarse por frente, una cadena, 2 puntos altos, enredarse por frente. Este es el mismo punto que hicimos para la mantita que ya les mostré que tengo en mi canal. Y varios de mis trabajos ya tienen este mismo punto. Ahora tenemos la segunda conchita, lo mismo, 2 puntos altos, enredarse por frente, cadena, 2 puntos altos, enredarse por frente. Y así vamos a continuar para el resto aquí hasta llegar aquí debajo de la manga. Miren, continúen, nos vemos aquí para mostrarles lo que vamos a hacer debajo de esta primera manga.
Terminé de hacer este delantero. Ahora miren, tenemos las 4 cadenas aquí. En la primera cadena vamos a hacer un punto alto. En la segunda cadena un punto alto también. Vamos a hacer una cadena y en las últimas 2 cadenas también vamos a hacer un punto alto en cada uno. Ahí está. Así es que aquí tenemos una conchita que vamos a agregar ya en la siguiente vuelta. Miren, ahí está. 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Ahora tenemos la primer conchita para la espalda. Lo mismo, esta parte vamos a hacer lo mismo que hicimos en los delanteros. 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Y así vamos a continuar haciendo lo mismo en cada una de las conchitas para la espalda. Cuando ustedes lleguen aquí debajo de la segunda manga, en estas 4 cadenas van a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer aquí. Van a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos y luego continuar y terminar esta segunda vuelta. Así es que continúen, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho la vuelta de los puntos altos en realce y hemos agregado 2 conchitas, una debajo de cada manga. Esta aquí va a contar como una conchita. Así es que tenemos un total de 26 conchitas al final de esta segunda vuelta. Para terminar esta vuelta, encima de este punto bajo que está aquí al inicio o al final, vamos a hacer un punto alto. Y así terminamos la segunda vuelta. Ahora para la tercera vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora encima de este último punto alto aquí voy a hacer un punto bajo. Y luego tenemos la primer conchita. Tenemos 4 puntos altos y en el centro tenemos un espacio de cadena. En este espacio de cadena vamos a hacer 4 puntos altos, que es una conchita. Vamos a repetir la vuelta de las conchitas aquí. Así es que hacemos 4 puntos altos. Ahora una cadena en medio de las conchitas. Aquí en medio, miren, en este espacio. Hacemos punto bajo, cadena y encima de la siguiente conchita, en el espacio de cadena, hacemos otra conchita. Cadena en medio de las conchitas, punto bajo, cadena en el espacio de la siguiente conchita, otra conchita. Este punto consiste de repetir 2 vueltas, miren. Así es que ahí está la conchita, cadena en medio, punto bajo, cadena, conchita. Aquí les voy a mostrar este delantero y cómo vamos a trabajar la conchita que agregamos en la vuelta anterior debajo de la manga. Conchita en medio, punto bajo, cadena, conchita, cadena en medio, punto bajo, cadena y en esta última conchita del delantero una conchita. Cadena y miren, aquí está el delantero. Tengo 6 conchitas, 2, 4, 6. Ahora tenemos la conchita que agregamos debajo de la manga. En medio, miren aquí, de la última conchita del delantero y esta conchita que agregamos, vamos a hacer nuestro punto bajo, cadena y adentro del espacio de la cadena de esta conchita debajo de la manga hacemos la conchita. Ahí está, 4 puntos altos, una cadena en medio aquí, miren, de la primer conchita para la espalda y esta conchita que agregamos hacemos el punto bajo, cadena y aquí vamos a continuar con lo mismo para las conchitas de la espalda. Ahí está, esta parte es lo mismo que hicimos en los delanteros. Bueno, así van a continuar ustedes haciendo conchita, punto bajo hasta llegar aquí. Cuando lleguen aquí, aquí van a hacer su última conchita. Van a hacer un punto bajo, conchita, punto bajo, conchita y van a terminar aquí el resto. Continúen, terminemos de hacer esta tercera vuelta. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta tercera vuelta. En esta vuelta hemos hecho la vuelta de las conchitas y tengo un total de 26 conchitas. Para terminar esta vuelta nos vamos a ir aquí. Miren, aquí están 3 cadenas. En la segunda cadena vamos a terminar y hacer un punto bajo. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar.
Ahora, en esta vuelta número 4 vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta número 2, que es la vuelta de los puntos en realce. Así es que aquí, miren, empezando en esta primer conchita tenemos los primeros 2 puntos altos, hacemos 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Y así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. Lo mismo en la siguiente conchita. 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Y así van a continuar hasta terminar esta cuarta vuelta. Así es que continúen, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la cuarta vuelta. En esta vuelta hemos hecho la vuelta de los puntos altos en realce por frente. Ahora tengo 26 conchitas. Siempre de aquí en adelante vamos a tener las 26 conchitas. Bueno, para terminar esta vuelta, cuando les toque repetirla, siempre nos vamos a ir aquí encima del punto bajo. Miren, y vamos a hacer un punto alto al final. Ahora, de aquí en adelante, estas son las dos vueltas que vamos a repetir. Miren, la vuelta número 3 y la vuelta número 4 hasta tener el largo del suétercito. Así es que aquí para iniciarles la vuelta número 5 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer la vuelta de las conchitas, así es que siempre iniciamos con una cadena y encima del último punto alto hacemos un punto bajo y luego en el espacio de cadena de cada conchita hacemos conchitas y en medio, en este espacio, hacemos puntos bajos. Les muestro, miren, en el espacio de cadena de la primer conchita hacemos una conchita, una cadena, en medio de las conchitas, punto bajo, cadena y en el siguiente espacio de la siguiente conchita, una conchita, una cadena, en medio, punto bajo. Y así van a continuar hasta terminar esta vuelta número 5. Cuando terminen esta vuelta, aquí encima, miren, de la segunda cadena aquí al final van a hacer su punto bajo, luego van a hacer 3 cadenas, girar y repetir lo mismo que hicimos en esta vuelta de los puntos en realce y así van a continuar repitiendo estas dos vueltas. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer yo aquí para mi chaquetita, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer esta parte aquí del suétercito, hice un total de 18 vueltas. Miren, desde aquí hasta aquí tengo 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. La última vuelta que hice fue la vuelta de los puntos en realce y terminé aquí cortando el hilo cuando hice mi último punto alto encima del último punto bajo aquí. Así es que asegúrense de cortar su hilo porque vamos a cambiar de color de hilo en la siguiente vuelta. Si ustedes no quieren cambiar de color de hilo, entonces nada más vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Bueno, aquí está midiendo esta parte, déjenme ver, está midiendo aproximadamente 26 centímetros que son más o menos 10.25 pulgadas. Ahora, como les digo, vamos a continuar aquí. Ahora, la última vuelta, como les digo, fue la vuelta de los puntos en realce, así es que estamos al lado derecho aquí del suétercito. Yo voy a continuar con este color rosa, así es que encima del último punto alto aquí que hice, voy a jalar una lazada y voy a hacer 2 cadenas. 1, 2. Ahora tenemos la primer conchita, tenemos 4 puntos altos. En el primer punto alto vamos a trabajar un punto alto en realce por frente. El que sigue, punto alto en realce por detrás. Punto alto en realce por frente. Punto alto en realce por detrás. Ahora tenemos la segunda conchita, lo mismo. Punto alto en realce por frente. Punto alto en realce por detrás. Punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás y así vamos a continuar hasta terminar esta primera vuelta. Continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta donde hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás con este color rosa. Ahora aquí miren al final, vamos a irnos en la segunda cadena, aquí vamos a hacer un punto alto. Ahí está, y así terminamos esta vuelta. Ahora para la segunda vuelta y todas las vueltas que siguen, no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero para iniciar cada vuelta ustedes van a hacer 2 cadenas, van a girar. Ahora aquí miren, tenemos el primer punto, está en realce por frente, vamos a trabajar un punto alto en realce por frente.
El que sigue está enredarse por detrás, hacemos un punto alto, enredarse por detrás, punto alto, enredarse por frente, punto alto, enredarse por detrás y así vamos a continuar hasta terminar esta segunda vuelta. Ahora, aquí al final ustedes nada más van a ir aquí en la segunda cadena, van a hacer un punto alto, van a hacer 2 cadenas, girar y luego repetir exactamente lo mismo que acabo de hacer aquí al inicio de esta segunda vuelta. Los puntos los van a trabajar así como se presentan. Si están enredarse por frente, los hacen por frente. Si están enredarse por detrás, los hacen enredarse por detrás. Ahora no estoy segura, como les digo, cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer para la parte de abajo del suétercito. Terminé de hacer esta parte de abajo, hice nada más 3 vueltas de puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Ahora vamos a continuar hacia arriba haciendo medios puntos altos. Si es que para hacer eso, aquí voy a hacer una cadena. Tengo el último punto alto que hice al final de la vuelta número 3. En este espacio aquí, miren, vamos a hacer 2 medios puntos altos. 1, 2. En la siguiente vuelta, miren aquí, voy a hacer 1. Y en la siguiente vuelta voy a hacer 2. Estamos haciendo medios puntos altos aquí para esta parte. Ahora miren, aquí tengo, esta es la primera vuelta del suétercito en el color blanco. Aquí voy a hacer 2 medios puntos altos. Luego tengo un punto bajo aquí al final de esta vuelta donde hacíamos las conchitas. Ahí voy a hacer 1. Luego en la siguiente vuelta, donde hacíamos los puntos en realce, voy a hacer 2. Y aquí voy a continuar así, haciendo lo mismo. Voy a hacer 1 y luego 2. 1 y luego 2. Ahí está. Así vamos a continuar hacia arriba. Y así es como se mira. Cuando termine esta parte, aquí arriba les voy a decir cuántos medios puntos altos yo tengo para que ustedes tengan el mismo número de puntos. Aquí en esta parte del canesú, ustedes van a ver ahí cómo les va a quedar mejor. Miren, aquí está un punto bajo, ahí van a hacer un medio punto alto, luego están 2 cadenas al final. Aquí yo voy a hacer 1 también, luego tengo un punto alto, voy a hacer 2, 1, 2, 1, 2 hasta llegar arriba. Así creo que va a quedar bien. Bueno, continúen así, nos vemos cuando hemos terminado este lado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta primera vuelta aquí para el delantero. Tengo un total de 46 medios puntos altos. Ahora, no hay una manera exacta de hacer esta parte. Lo importante es de que ustedes cuando hagan esta parte, hagan el mismo número de puntos que tenemos a este lado, los hagamos aquí cuando hagamos este delantero. Asegúrense de no poner muchos puntos porque si ponen muchos puntos va a quedar demasiado cargado y esta parte aquí va a comenzar como a colgar demasiado. Así es que no queremos agregar muchos puntos. Yo aquí en esta parte de arriba hice un pequeño ajuste, aquí hice 2, luego 2, 1 y 1. El último medio punto alto que hice fue en la vuelta de las cadenas ahí. Así es que yo tengo 46 medios puntos altos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena, voy a girar. Ahora aquí miren, vamos a trabajar un medio punto alto encima del primer medio punto alto. Ahora vamos a trabajar medios puntos altos, enredarse por frente, por detrás, por frente, por detrás. Así como hicimos para la parte de abajo, pero estamos haciendo medios puntos altos. Así es que aquí, miren, cargamos el gancho. En este segundo medio punto alto hacemos un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. El que sigue, medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. El que sigue, medio punto alto, enredarse por frente. Y así voy a continuar hasta terminar aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar la tercera vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta donde hemos hecho medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Aquí al final, encima del último punto, hice un medio punto alto. Ahora aquí para la tercera vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora empezando encima de este primer medio punto alto voy a hacer un medio punto alto y luego voy a trabajar los puntos así como se presentan. Medio punto alto, enredarse por frente, uno por detrás, uno por frente,
uno por detrás. Asegúrense de que cuando hagan estos medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás, no los hagan muy apretado para que esta parte aquí no se les vaya a encoger. Si a ustedes se le encoge mucho, entonces usen un gancho tantito más grande, tal vez un gancho de 4 milímetros, y eso va a ayudar a que no se les encoja esta parte. Para mí está bien porque me aseguré de no hacerlos muy apretados. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta tercera vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer la tercera vuelta aquí de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Ahora vamos a continuar por todo alrededor del cuello y vamos a hacer lo mismo. Aquí ya hice una cadena. Este es el último medio punto alto que hice cuando terminé la tercera vuelta. En este espacio aquí voy a hacer un medio punto alto. En la siguiente vuelta, esta es la segunda vuelta, ahí voy a hacer otro medio punto alto. Y en la tercera vuelta también un medio punto alto. Aquí tengo 3 medios puntos altos porque son 3 vueltas. Ahora miren, aquí empezando en este punto, aquí en este espacio, para que no quede un hueco ahí, voy a meter el gancho. Voy a hacer un medio punto alto. Luego, en medio de estos puntos, miren, estos son los puntos bajos que hicimos cuando hicimos la primera vuelta del suétercito. Allí voy a ir metiendo el gancho y voy a hacer un medio punto alto en cada uno de los espacios. No encima, no encima así de la cadena, sino que en medio de estos puntos. Así es como vamos a continuar hasta llegar aquí a este otro lado. Así es que continúen y nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer los medios puntos altos por todo alrededor del cuello. Yo tengo un total de 64 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos al otro lado aquí en este delantero y vamos a tener el mismo número de puntos. Yo tenía un total de 46 medios puntos altos cuando hice este lado, así es que voy a hacer lo mismo aquí. Les repito, esta parte aquí no hay una manera exacta, lo importante es que hagan el mismo número de puntos. Bueno, aquí yo voy a hacer una cadena y en este punto aquí, miren, este es el último medio punto alto del cuello. Aquí voy a hacer un medio punto alto. Luego en la siguiente vuelta voy a hacer otro. Llevo 2. En la siguiente vuelta, que es esta, voy a hacer 2 porque es un punto alto largo. Y luego 1. Luego 2. 1. Y así voy a continuar hasta llegar aquí a la parte de abajo. Ahora aquí tal vez van a tener que ajustar sus puntos. Si es que continúen, terminemos de hacer esta parte, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos medios puntos altos para este segundo delantero. Tengo un total de 46 medios puntos altos. Ahora para la segunda y tercera vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Encima de este primer medio punto alto hacemos un medio punto alto y luego trabajamos estos puntos así. Miren, el primero o el segundo más bien que sigue hacemos un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás, y así vamos a continuar hasta llegar arriba, aquí. Cuando estemos aquí en la parte de arriba, vamos a hacer el último medio punto alto aquí encima del último. Luego vamos a hacer una cadena, vamos a girar y encima de ese último punto hacemos un medio punto alto, así como acabo de hacer aquí, y luego vamos a continuar y hacer lo mismo trabajando los puntos así como se presentan, y vamos a hacer la tercera vuelta. Es lo mismo que hicimos aquí para esta parte. Continúen, terminemos de hacer este delantero y luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer las mangas. Ok, antes de mostrarles esta parte terminado, decidí hacer una vuelta más, así es que se las voy a mostrar. Miren, vamos a hacer una vuelta más de medios puntos altos aquí por toda la orilla. Luego vamos a hacer medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás aquí en el cuello, y para el delantero aquí vamos a terminar haciendo medios puntos altos. Así es que les muestro, miren, aquí vamos a hacer una cadena, vamos a girar y aquí encima de cada uno de estos puntos, así miren, encima vamos a hacer medios puntos altos. Ahora en los delanteros nada más vamos a hacerlos así, ya no los vamos a hacer enredarse.
sino que vamos a hacerlos encima de cada uno de los puntos en realce que hicimos en la vuelta anterior. Vamos a hacer un medio punto alto, así, no van a estar en realce más, así, miren. Así es como se miran por el lado derecho. Así van a continuar ustedes hasta llegar aquí. Nos vemos aquí para yo luego mostrarles cómo vamos a trabajar aquí el cuello. Y luego vamos a continuar hacia abajo y ya terminar esta parte. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer estos medios puntos altos. En esta cuarta vuelta tengo 46 para este delantero. Ahora vamos a continuar aquí por todo alrededor del cuello. Para hacer eso vamos a hacer una cadena. Aquí está mi último medio punto alto. En este espacio voy a hacer un medio punto alto. En la siguiente vuelta, medio punto alto. Y en la siguiente vuelta, medio punto alto. Luego aquí está la primera vuelta que hicimos, lo mismo, medio punto alto. Ahora tenemos aquí el primer medio punto alto del cuello. Así es que vamos a trabajar un medio punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás. Y así vamos a continuar por todo alrededor del cuello hasta llegar aquí a este otro lado. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar ya este delantero. Nos vemos entonces. Terminé de hacer estos medios puntos altos por todo alrededor del cuello. Ahora miren, aquí lo que vamos a hacer es, miren, aquí tengo estas 3 vueltas para el delantero que hicimos. En el primer espacio hago un medio punto alto, en el segundo medio punto alto y aquí encima del último medio punto alto. Ahí está, tengo 3. Ahora vamos a continuar hacia abajo por este delantero haciendo medios puntos altos. Así es que hago una cadena, voy a girar y en este último medio punto alto que hice voy a hacer un medio punto alto. Encima del siguiente, o más bien aquí en esta vuelta del cuello, un medio punto alto. Luego encima del siguiente, un medio punto alto. Aquí vamos a trabajar los mismos puntos que hicimos al otro lado, o más bien los que hicimos para el delantero. Para mí son 46. Así es que sí voy a continuar trabajando estos puntos hasta llegar aquí a la parte de abajo. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta parte, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta última vuelta de medios puntos altos. Aquí al final hice mi último punto, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Miren qué lindo se mira. Y ahí está. También agregué ya mis botones. Miren, ahí están. Agregué 5 botones. Y miren, no agregué ojales aquí a este lado porque los espacios que quedan entre las vueltas que hicimos de medios puntos es lo suficiente grande para ojales. Los botones que yo estoy usando son unos botones de 14 milímetros, pero también pueden usar de 12, 13 o 14. Miren, este espacio aquí es lo suficiente grande para que se use como ojal. Y bueno, aquí está, miren la chaquetita, está muy bonita, así es como nos ha quedado aquí los delanteros. Ahora lo que vamos a hacer son las mangas. Miren, ya hice este lado, ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos a este lado, lo vamos a hacer aquí a este lado. Es exactamente igual, nada cambia, así es que se los voy a mostrar aquí a este lado. Miren, vamos a irnos aquí debajo de la manga, si recuerdan, aquí hicimos estas 4 cadenas y en la siguiente vuelta hicimos esta conchita. Aquí en el mero centro vamos a iniciar. Ahora, para hacer la manga yo voy a usar este gancho de 3 milímetros, que es un gancho tantito más pequeño. Si ustedes están haciendo este suétercito usando cualquier otro número de gancho, nada más bajen medio punto. Ahora, si ustedes también quieren continuar con el mismo gancho de 3.5 y hacer la manga con este gancho, lo pueden hacer. Lo único que va a pasar es que tal vez les va a quedar un poquito más ancho. Si no les importa eso, lo pueden hacer, no pasa nada. Pero yo voy a continuar con este gancho que es tantito más pequeño. Bueno, aquí para iniciar nos vamos a ir aquí en el centro, como les dije, de la manga. En la parte de abajo vamos a usar la misma lana. Yo voy a usar este color blanco. Aquí voy a jalar una lazada y voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora, en este mismo espacio aquí voy a hacer 3 puntos altos. Aquí estoy haciendo una conchita. Miren, ahí está. Aquí están 4 puntos altos, incluyendo las 3 cadenas. Ahora miren, nos vamos a ir al primer espacio de cadena de la manga.
Aquí, si recuerdan, teníamos puntos altos, cadena, puntos altos. En los espacios de cadenas que vamos a hacer estos puntos bajos y conchitas. Miren, empezando aquí, aquí es donde dividimos las mangas. En este espacio de cadena hice un punto bajo. Aquí en este mismo espacio voy a hacer un punto bajo. Luego me voy a ir al siguiente espacio de cadena aquí y voy a hacer una conchita. Ya saben, las conchitas consisten de 4 puntos altos. Ahí está. Me voy al siguiente espacio de cadena y voy a hacer un punto bajo y en el siguiente una conchita. Así es como vamos a continuar por todo alrededor de la manga, alternándonos entre una conchita y un punto bajo en estos espacios de cadena. Miren, ahí está el punto bajo y en el siguiente de nuevo una conchita. Bueno, continúen así por todo alrededor de la manga. Nos vemos aquí al final, o más bien aquí, miren, antes de terminar en este último espacio de cadena, para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la manga. Estoy aquí a este otro lado de la manga. Esta es la primera vuelta. Hasta aquí, miren, tengo un total de 10 conchitas. Me hace falta este último espacio de cadena donde tengo este punto bajo que hicimos para dividir la manga. Ahora en este mismo espacio aquí, miren, voy a hacer un punto bajo. Ahora para terminar esta vuelta me voy a ir aquí, miren, en la tercera cadena vamos a meter el gancho y vamos a unirnos con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta con un total de 10 conchitas separados de un punto bajo. Ahora miren, para la segunda vuelta vamos a girar, no vamos a hacer nada, solamente giramos. Ahora tenemos la primer conchita aquí, miren, ahí está. Tenemos 4 puntos altos. En el primer punto alto aquí voy a hacer un punto deslizado en realce. Así, miren. Ahora voy a hacer 3 cadenas y en los siguientes 3 puntos altos hacemos un punto alto en realce por frente. Ahí está. Ahora me salto la siguiente conchita y voy a hacer 4 puntos altos en realce por frente. Ahora hay una diferencia aquí en estas conchitas que estamos haciendo y las conchitas que hicimos aquí en el cuerpecito del suétercito. Miren, aquí hacíamos las conchitas con una cadena de separación aquí cuando hacíamos los puntos en realce. En las mangas no voy a hacer eso porque quiero que la manga me quede tantito más cerrada, así como esta, miren. Así es que no vamos a hacer cadena de separación aquí entre los puntos en realce. Solamente vamos a ir en cada conchita y hacer 4 puntos altos en realce por frente. Y eso es todo lo que vamos a hacer por todo alrededor para esta segunda vuelta. De aquí en adelante vamos a continuar con 10 conchitas. Bueno, continúen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta donde hemos hecho puntos altos en realce por frente por todo alrededor. Para terminar aquí, miren, esta fue la última conchita que hice, que es la que hicimos en el centro. Hice 4 puntos altos en realce. Luego tenemos la primer conchita que hicimos y aquí están las 3 cadenas. En la tercera cadena aquí vamos a unirnos con un punto deslizado y así termino esta segunda vuelta. Ahora, para hacer la tercera vuelta vamos a girar, no van a hacer nada, solamente van a girar. Y en este espacio, miren aquí, que está en medio entre la última conchita y la primer conchita que hicimos en la vuelta anterior, en este espacio aquí van a hacer un punto bajo. Ahora tenemos 4 puntos altos en medio aquí, 2 y 2 a cada lado. En medio aquí vamos a hacer las conchitas. Miren, 1, 2, 3, 4. Ahora en medio de las conchitas hacemos punto bajo y de nuevo en medio de estos 4 puntos altos, 2 y 2 a cada lado, hacemos la segunda conchita. Como les había dicho, aquí hay una diferencia entre las conchitas que estamos haciendo en la manga y las que hicimos para el cuerpecito del suétercito. Cuando hacíamos estas conchitas del cuerpecito, hacíamos 4 puntos altos, luego cadena, punto bajo, cadena. Aquí no estamos haciendo las cadenas y es por la misma razón que les digo. Quiero de que la manga me quede un poco más cerrado el punto, por eso lo estoy haciendo así. Bueno, aquí vamos a continuar. Ya hice mi conchita. En medio de las conchitas hacemos punto bajo y luego en medio de estos 4, 2 y 2 a cada lado, hacemos
otra conchita. Y así vamos a continuar por todo alrededor de esta tercera vuelta. Bueno, continúen, nos vemos aquí al final de esta tercera vuelta para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta y luego iniciar la siguiente vuelta, que es la vuelta de los puntos en realce. Estoy al final de esta tercera vuelta. En esta vuelta hemos hecho la vuelta de las conchitas. Ahora aquí, miren, para terminar vamos a irnos aquí en el primer punto bajo que hicimos. Ahí vamos a hacer un punto deslizado y así termino esta tercera vuelta. Ahora tengo 10 conchitas de aquí en adelante, como les digo, siempre vamos a tener 10 conchitas y vamos a repetir estas dos vueltas, la vuelta de las conchitas que les acabo de mostrar y la vuelta de los puntos en realce. Así es que aquí para iniciar es la vuelta número 4, que es la vuelta de puntos en realce. Vamos a girar así sin hacer nada, solamente giramos y aquí tenemos la última conchita que hicimos en la vuelta anterior. Tenemos 4 puntos altos. En el primer punto alto metemos el gancho así y hacemos un punto deslizado en realce. Ahora hacemos 3 cadenas y luego hacemos 3 puntos altos en realce por frente. Ahí está la primera conchita. Ahora lo mismo en la segunda conchita, hacemos 4 puntos altos en realce por frente. Y así van a continuar ustedes hasta terminar esta vuelta número 4. Ahora, para terminar esta vuelta número 4, se van a ir aquí, miren, en la tercera cadena, se van a unir con un punto deslizado. Luego ustedes van a repetir lo mismo que hicimos en esta vuelta número 3, donde hacemos conchitas. Y así van a continuar repitiendo estas dos vueltas. Ahora aquí vamos a hacer un total de 22 vueltas para la manga, que es esta parte. Así es que continúen, terminemos de hacer estas 22 vueltas, luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer el puño. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer la manga, tengo 22 vueltas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 vueltas. La última vuelta es la vuelta de los puntos en realce. Me está midiendo desde acá al inicio hasta el final de la última vuelta. Está midiendo aproximadamente 18 centímetros, que son más o menos 7 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es el puño, esta parte. Vamos a hacer 3 vueltas de puntos altos en realce por frente y por detrás. Yo voy a usar aquí esta lana en el color rosa. Vamos a hacer una lazada. Ahora aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora aquí en el mero centro, miren, en medio de estas dos conchitas vamos a jalar una lazada aquí con el color rosa y vamos a hacer una cadena. Ahora aquí, miren, tenemos estos 4 puntos. Vamos a hacer un punto alto en realce por frente en el primero, un punto alto en realce por detrás en el segundo, punto alto en realce por frente en el siguiente y punto alto en realce por detrás en el siguiente. Y lo mismo en los siguientes 4 puntos altos. Así vamos a continuar por todo alrededor haciendo un punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás, por todo alrededor de la manga. Ahora, cuando lleguemos aquí al final, miren aquí, vamos a unirnos encima del primer punto alto con un punto deslizado. Luego vamos a hacer una cadena y vamos a trabajar estos puntos así como se presentan. Puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás. Y así vamos a hacer la segunda vuelta y la tercera. Así es que continúen, terminemos de hacer esta parte. Luego vengo y les muestro ya el suétercito terminado. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer estas últimas 3 vueltas para el puño. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya la manguita está terminada. Miren, ahí está. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí, lo van a hacer aquí cuando les toque hacer este lado. Es exactamente igual, van a hacer exactamente lo mismo, van a iniciar de la misma manera y luego van a hacer el resto así como hicimos aquí para esta manguita. Bueno, miren, ahí está, el suétercito está terminado, está precioso, espero que a ustedes les guste. Esta es la parte de abajo del suétercito. Ya les dije que los botones son unos botones de 14 milímetros que yo estoy usando, pero ustedes pueden usar 11, 12, 13, hasta 15 milímetros. El espacio que está en medio aquí, miren, entre las vueltas que hicimos aquí en realce es lo suficiente grande para que un botón pase fácilmente. Bueno, miren, esta es la parte de atrás. Ahí está
está muy bonito el suétercito. Y bueno, creo que fue fácil de hacer. Espero que ustedes opinen igual. Bueno, ahora les voy a dar las medidas del suétercito ya terminado. Miren, desde aquí del cuello hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 29 centímetros, que son más o menos 11.5 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 19 centímetros, que son más o menos 7.5 pulgadas. Ahora, aquí el ancho de la manga, nada más así por encima, está midiendo aproximadamente 10 centímetros, que son más o menos 4 pulgadas. Ahora, la sisa, miren, así la sisa está midiendo aproximadamente 12 centímetros, que son más o menos 4.75 pulgadas. Ahora, de largo, desde arriba del cuello hasta el final, aquí de la última vuelta, está midiendo aproximadamente 30.5 centímetros, que son más o menos 12 pulgadas. Ahora, el pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 28 centímetros, que son más o menos 11 pulgadas. Basado en esas medidas, esta chaquetita es para bebés de más o menos 6 a 9 meses. Ahora, fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, desde un bebito de más o menos 0 a 3 meses hasta más o menos 12 a 24 meses. Aquí en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño. También muchas de ustedes me preguntan que cuánto material uso en cada una de mis prendas, ya que no lo menciono. No lo menciono porque siempre en la caja de información ustedes van a encontrar esa información. Se me hace más fácil ponerla ahí porque a veces me olvido decirlo, pero ya saben, en la caja de información de cada uno de los videos van a encontrar cuánto material he usado, el tamaño de los botones, cuántos botones y toda esa información relacionada con el suétercito. Así es que asegúrense de ver allí. Ya saben, la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video y ahí van a ver toda esa información. Ahora, este suétercito lo hice para que haga conjunto con la mantita que ya les mostré. Esta que está aquí, miren, está preciosa. Aquí en la caja de información también les voy a dejar el link de el paso a paso de esta mantita. Lo hice con el mismo punto y bueno, espero que les guste también. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos, gracias por su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.